Inicio preocupante del 2022 para el mundo. Las cifras de contagios de COVID-19 habrían superado desde el 27 de diciembre el millón de contagios a nivel mundial, una cifra nunca antes registrada a lo largo de la pandemia. En la cuarta ola que el mundo enfrentaría de COVID-19, el millón de contagios diarios se estaría registrando, sobre todo desde el 27 de diciembre. ¿Cuál es el significado de ello? ¿Qué es lo que significa para el 2022 un inicio de más de 1 millón de contagios por día de COVID-19? En este video vamos a compartir la opinión de los expertos y, lo más importante, las recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la situación que tendría el mundo en relación al inicio del 2022. Con el final del 2021, lamentablemente la pandemia no habría terminado y sobre todo el inicio del 2022 se vería con cifras récords de contagio. Desde el 27 de diciembre el mundo habría superado la barrera del millón de contagios. En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, la situación del mundo es preocupante. Si bien es cierto, la variante Omicron tendría menos agresividad que la variante Delta con respecto al daño pulmonar, sin embargo, los expertos y sobre todo la Organización Mundial de la Salud habría indicado en su conferencia el pasado 29 de diciembre que la situación del mundo sería una doble ola, una doble amenaza en donde Delta y Omicron estarían causando daño. Y como entenderemos, el daño que ocasiona Omicron es el del daño colateral, en donde a través de disminuir el personal profesional de la salud, ello va a contribuir que los servicios de salud lamentablemente se vean sobresaturados. Una situación preocupante que ve sobre todo los expertos es el número de contagios que se ha venido registrando en los últimos días. Es notorio que a partir del 26 de diciembre el mundo cambiaría el número de contagios. Y esto sería sobre todo por las fiestas de Navidad. El 26 de diciembre, un día después de las fiestas de Navidad, los casos registrados a nivel mundial eran de 472.215. Situación bastante similar a los picos anteriores de las olas. Como recordaremos, el mundo estaría enfrentando una cuarta ola de contagios. Sin embargo, el 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, los casos habrían superado el millón de contagios diarios. El día 27 de diciembre se registraron 1.490.304 casos de COVID-19 en todo el mundo. El día 29 de diciembre se registraron 1.730.636 casos en todo el mundo. El 30 de diciembre, 1.900.000 casos de COVID-19 en un solo día. Y el 31 de diciembre, 1.715.785 casos de COVID-19 en un solo día. Situación preocupante, situación que indicaría que el número de contagios ha incrementado de manera marcada. En la primera, segunda y tercera ola que vivió el mundo, los casos que se registraron no habían superado el millón de contagios. En la primera ola, a nivel mundial, el 13 de enero, se registraron 750.000 casos. En la segunda ola del mundo, a nivel del 28 de abril, casi se alcanza el millón de contagios, llegando a un máximo de 905.000 casos. En la tercera ola, el número de contagios llegó prácticamente hasta los 735.000 casos. Y lamentablemente en esta cuarta ola se habría superado el millón de contagios. Esta situación es preocupante porque tenemos que analizar cómo se va a desarrollar el 2022. Como sabemos, estamos enfrentando doble ola, por un lado Omicron y por otro lado Delta, y las características que conocemos de Omicron es de que podría tener cuadros severos. En una investigación que se hizo por expertos en médicos en Nueva York,
habrían evaluado que los pacientes no vacunados e infectados por Omicron desarrollaban cuadros severos y sobre todo la necesidad de utilización de oxígeno, situación que ya preocupa porque Omicron podría estar causando, sobre todo por el número de no vacunados, que en todos los países llega hasta un 30%, situaciones graves y colapso sanitario. Si el mundo fuese un país, sería importante evaluar cuál es el nivel de vacunación que tendría a la actualidad, para conocer nosotros cómo enfrentaría el mundo la manera del avance de Omicron. Y ante ello, los datos que refieren, que son importantes a mencionar, serían los siguientes. Para la última semana de diciembre, el mundo registraría personas con una sola dosis de la vacuna, 57.5% a nivel mundial. Personas con 2 dosis de la vacuna, 48.2%. Personas con dosis de refuerzo, 5.7% de la población mundial. Esta es la situación que nosotros debemos tomar en cuenta. En primer lugar, con 2 dosis no se supera el 50% de los vacunados. Se alcanza casi un 50%, pero no se supera. Pero lo preocupante es con 3 dosis. Las dosis de refuerzo a nivel mundial solo representan un 5.7% y estos datos se dan hasta el 20 de diciembre de 2021. La situación es preocupante, dado que el avance de la variante Omicron con una población mundial con 3 dosis de vacuna que solo representa el 5.7%, significa que la variante Omicron podría causar daño directo al tener a una población no vacunada. Evaluar la situación del mundo como si fuese un país es importante. La vacunación a nivel mundial de 3 dosis no supera el 6%. Las vacunas de 2 dosis solo llega hasta un 48.2%, no superando el 50%. Situación que lamentablemente se va a reflejar en probablemente el incremento de casos de hospitalización que registra el mundo. Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto, los casos han incrementado a más de 1 millón de contagios por día, la mortalidad no ha presentado un pico similar y eso es una buena noticia. Sin embargo, es importante conocer que el registro de los casos se verá reflejado en cuanto a mortalidad recién a las 2 semanas después del inicio del contagio, donde los pacientes se pueden complicar. Tomando en cuenta ello, se espera que probablemente en las siguientes 2 semanas se vea un real pico de cuál sería la magnitud de la mortalidad asociado al incremento de casos. La situación del mundo es bastante preocupante. La variante Omicron sigue avanzando y el nivel de vacunación a nivel mundial no supera el 6% de las personas con 3 dosis. Situación que va a conllevar a que lamentablemente la variante Omicron pueda causar casos severos. Y esta situación podría complicar aún más la evolución de la pandemia para este 2022. El 2022 inicia como un año difícil. Ya inicia con récord de contagios a nivel mundial, inicia con contagios a nivel mundial de más de 1 millón de personas y sobre todo con un nivel de vacunación de 3 dosis inferior al 6%. La situación podría empeorarse, ya que se está evaluando que las personas no vacunadas frente a Omicron desarrollarían un cuadro severo. Esta situación es importante analizarla, debemos nosotros tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la situación actual que viviría el mundo. En los últimos días se ha registrado a nivel mundial más de 1 millón de contagios por día de COVID-19, cifra récord que no se ha registrado en las 3 olas anteriores, en donde el número máximo que casi llega a 1 millón de personas infectadas fue sobre todo en la segunda ola, donde se registraron hasta 906.000 personas que fueron contagiadas con COVID-19, pero no llegaron al millón. Desde el 27 de diciembre el mundo ha superado el millón de contagios por día, llegando al 31 a registrar más de 1.7 millones de personas infectadas en un solo día. Situación preocupante que lleva sobre todo a pensar cómo enfrentará el mundo al avance de la variante Omicron. Con los conocimientos que se tienen actualmente se sabe que 3 dosis de la vacuna pueden ayudar a contener la variante Omicron. A nivel mundial, 3 dosis de la vacuna con fechas registradas representa menos del 6%. Situación preocupante. 5.8% del mundo entero tiene vacunas de refuerzo. El resto no estaría protegido.
Ello se va a ir reflejando de acá a 2 semanas para ver cuál va a ser el desenlace de esta situación. Sin embargo, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.